Agradeciendo la intervención de la licenciada Alicia María Ocampo Jiménez, directora del Instituto de las Mujeres de Guadalajara. A continuación les invito a escuchar el desarrollo de esta importante ponencia por parte de la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Oigan, muchas gracias. Qué chido es tener esa porra. Bueno, gracias a Ismael por el recibimiento, a Alicia por la invitación, a quienes están en este presidium también gracias, pero sobre todo a todas y todos ustedes. Creo que es muy importante su presencia aquí, porque yo he insistido que la violencia contra las mujeres no es solamente una tarea de los gobiernos, también es una tarea de la sociedad. Así que gracias también por estar. El tema de la violencia contra las mujeres nunca es un tema fácil, ni es un tema que caiga bien, pero hay que nombrarlo y hay que visibilizarlo para poderlo entender, comprender y erradicar. Y también hay que comprender cómo somos parte de esa violencia. También creo que lo más importante y que yo me he encontrado ahora regresando a este cargo federal, que lo represento con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho orgullo, es que los municipios no están retratados en las alertas de violencia de género. Tenemos grandes planes estatales, pero ¿y dónde están los municipios? Y la ley de acceso dice de manera muy puntual que el feminicidio se da en un lugar determinado, y cuando se declara una alerta de violencia de género no es al estado de Jalisco, sino es a municipios concretos. Así que eso es de lo que hoy les vengo a hablar. Sí, ¿quién le va a dar? Bueno, obviamente la violencia de género se comprende desde que empezamos a trabajar todo el tema de la perspectiva de género, que se ha convertido sin duda en un tema legítimo. No le pasen. ¿Dónde está quien le está moviendo? Momento. Que se ha convertido en un tema legítimo de discusión, de análisis y sobre todo de integrar esta mirada en la política pública. Y cuando hablamos de perspectiva de género hablamos desde una posición teórica y analítica. Teórica porque nos permite revisar en 3 momentos la desigualdad entre mujeres y hombres, pero también contar esa desigualdad y también proponer medidas para erradicar esa desigualdad. Y bueno, pues sí, es un problema de fondo, por lo tanto, y es un asunto estructural de primer nivel. Es decir, todas y todos los que estamos aquí fuimos educados en un sistema de desigualdad. Las que hemos remontado esa condición ha sido porque hemos reconocido esa desigualdad, pero la gran mayoría no la reconocemos y los hombres no se reconocen tampoco parte de esa desigualdad. Entonces tenemos que cambiar porque es un tema estructural, es un tema en el que nos educan de esa manera. Y claro, todo el estereotipo femenino tiene que ver con cómo se cultivan esas desigualdades. Ahora sí. Bueno, en México, para revertir estas desigualdades se ha organizado todo un movimiento nacional, internacional, regional, pero también local, que nos ha llevado a la firma de acuerdos y convenios internacionales que han sido muy importantes para reconocer los derechos plenos de las mujeres. Y bueno, pues ahora los usamos, esos acuerdos y convenios internacionales, para garantizar que tenemos derechos. Miren, en Beijing, en el 95, fue apenas cuando se reconoció que las mujeres teníamos derecho al placer sexual. O sea, nada, ¿verdad? Bueno, entonces, precisamente a 25 años de la 4ª conferencia realizada en Beijing, tenemos que recuperar lo que ganamos en esa
plataforma que es la Plataforma de Acción Mundial y que hoy da cuenta cada día, nuestro país, cada 2 años, de los avances y logros que hemos tenido. ¿Qué necesitamos hacer? Y que lo dije al principio, reconocer las violencias porque no es un tema fácil, porque las mujeres no nos reconocemos en esas violencias, pero tampoco los hombres se reconocen en las mismas. Entonces, lo primero es que no es un tema fácil reconocer que eres violentada y además reconocerlo públicamente, pues es peor. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, precisamente quien pueda después leer este artículo entre la inoperancia institucional y el conservadurismo social, allí se muestra cómo las mujeres preferimos esconder lo que nos pasa, no decirlo de manera pública porque estamos preocupadas de qué van a decir. Y por otro lado, cómo vamos a aceptar que nos violentan. Ese es un problema muy serio. Por lo tanto, entonces, no es un tema fácil y menos no se quiere reconocer como un problema. Muchas de nosotras hemos vivido violencias y decimos, ay, no pasa nada, ay, no es tan grave, pero cada vez el ciclo de violencia es más grave. Entonces necesitamos reconocerlas y yo he insistido en que tenemos que hacer cambios culturales en donde las mujeres no aceptemos violencias, ningún tipo, no aceptemos, pero tampoco ejerzamos y que los hombres tampoco ejerzan la violencia y no la acepten. Hace 2 años yo impulsé una campaña con los hombres porque necesitamos que los hombres participen con sus interlocutores diciéndoles que la violencia no es normal y que puede haber una relación de afecto, de amor, de solidaridad sin necesidad de que sean violentas. ¿Por qué la atención a la violencia contra las mujeres debe ser un tema de política pública? Cuando yo todavía estaba muy chiquita, y seguramente muchas no nacían, el movimiento feminista de los años 70 reconoció que lo personal es político. Y cuando dijo lo personal es político, ese movimiento de esos años, no se refería a términos de partido político, sino de que lo que nos pasa a las mujeres es un tema político. Es decir, que tiene que haber una intervención para reconocer lo que nos está pasando como mujeres o como hombres. Entonces, las violencias no son un tema individual, ni son un tema particular. Las violencias deberían ser un tema político. Por eso es que estamos cumpliendo 10 años de reconocer las formas y los tipos de violencia a través de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Voy a hacer una pausa porque si me da la tos no me voy a hacer como Sabina, no voy a huir. Y una de las cosas que decía el presidente municipal y que fue una de las iniciativas que se aprobó, que yo propuse, fue precisamente integrar en la ley de acceso el acoso. Así que ya está en la ley de acceso el acoso. Y bueno, además de esas acciones legislativas, muchas acciones más que se han creado para que garanticemos, en el marco de estos acuerdos y convenios internacionales que les decía, el cumplimiento de la no violencia. Y una de las instancias creadas para ello fue la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para atender y erradicar la violencia contra las mujeres, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El decreto de creación de CONAVIM tiene muchos artículos, pero les voy a decir 2 que me parecen muy importantes y que en el marco de del municipio tenemos que atender. Primero, es que tiene que haber una coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Es decir, cuando esta ley general se creó y cuando se crea la CONAVIM, y está en las páginas de internet, lo pueden consultar,
El énfasis que se ponía es que no solamente está obligado el gobierno federal a tener una política pública en materia de no violencia, sino que las entidades federativas y los municipios tienen la obligación de hacerlo. Por eso es que yo insisto en la CONAVIM de que tenemos que darle cumplimiento al artículo 1 del decreto. Y por eso también les decía ¿creen que se pueda quitar el aire? Porque Amanda está aquí como torturando. Es muy importante además decirles que precisamente esta política de no violencia tiene que garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y el régimen democrático. Todas las disposiciones que tiene el decreto de CONAVIM son de orden público y de interés social. Y dicen, cuando se publica el decreto, de observancia general en la República Mexicana. Por lo tanto, toda la gobernanza tendría que estar también preocupada por esta política que debe desarrollar la CONAVIM. Y en el artículo 2 dice que estas entidades, la Federación, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben expedir normas legales, medidas presupuestarias y administrativas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Y aquí les quiero decir algo muy importante. Yo he estado con el presidente en 3 ocasiones en estos meses y yo le decía que necesitamos hacer un acuerdo con la CONAGO, y por eso estoy yendo a todos los estados que tienen alerta, en donde estoy viendo al gobernador, espero que el gobernador de aquí me reciba pronto, el gobernador, el fiscal, los presidentes municipales, los grupos de trabajo, las organizaciones de mujeres y con el objetivo, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con el objetivo de cerrar la pinza en materia de atención, de prevención, pero también de sanción a la violencia contra las mujeres. Por eso necesitamos que los Supremos Tribunales de Justicia se incorporen en este trabajo. Y una cosa del decreto y de la ley de acceso, del decreto de CONAVIM y la ley de acceso, es que se trata de una corresponsabilidad entre los 3 órdenes de gobierno, pero también entre los 3 niveles: Federación, estados y municipios, y Poder Legislativo, Poder Judicial, que es el que sanciona, y el Poder Ejecutivo. Y yo le decía al presidente que la política de igualdad y de no violencia no pueden ser solamente una política federal. Y aquí en este municipio yo hice varias propuestas, entre otras el reglamento contra la violencia y el reglamento contra la discriminación, que también tenemos que ir desde los municipios hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Bueno, actualmente en el país tenemos 19 alertas de violencia de género en 18 estados y contamos con 44 centros de justicia en 27 estados. Ambas políticas, tanto la alerta de violencia de género como los centros de justicia, tienen una relación directa con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Le estamos incorporando niñas y adolescentes, porque en todos los estudios sobre feminicidio, una de las poblaciones que está presente son las niñas y las adolescentes. Y estamos trabajando también, esto que les decía, con el Poder Judicial para impulsar los protocolos de juzgar con perspectiva de género, no como voluntarismo o como buena voluntad del Poder Judicial, sino que se convierta en una obligación.
¿La que sigue? Bueno, además yo llegué a la CONAVIM con 280 municipios en alerta y ahorita tenemos 410, porque hay 2 que se integraron, que es Puebla y Guerrero, en donde prácticamente se incrementaron. 410 municipios tienen alerta de violencia de género, lo que nos habla del 16.5% de municipios del país. Y ahí ven los estados en donde están las alertas. ¿La que sigue? Bueno, en Jalisco, ahí está en el mapa también donde están ubicados los municipios que tienen alerta: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Zapotlán, Lagos de Moreno, El Salto y Mezquitic. Esos son los municipios que son ahorita una prioridad para la CONAVIM. Por eso cuando Alicia me invitó, yo le dije, claro, porque además en los planes estatales de las alertas no están los municipios, ¿no? Y que también lo comenté con Fela por mensaje, sí, los municipios tienen que estar y les vamos a observar esto, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con el feminicidio en Jalisco? Bueno, ahí tienen los datos, no se los voy a repetir, pero yo siempre digo, y lo digo hoy y lo dije cuando era diputada y cuando era regidora, y lo voy a seguir diciendo aunque no tenga ningún cargo: la vida de una, de 10 o de 100 es igual de importante, y ninguna vida, ninguna, es reemplazable. Si a una la matan, afectan todo el tejido social alrededor, no solamente la vida de esa mujer, sino la vida de esa familia y de las familias que son también, que están a su alrededor. Así que a mí, cuando hablo de estos temas, que les dije que es un tema feo, difícil, porque se me estremece la piel cada vez que hablo de ello. Y claro, me dicen, ¿y cómo enfrentas este tema? Pues de manera muy difícil, ¿verdad? Pero claro que tuve que pasar mucho para decir, tenemos que hacer política pública para que ninguna vida de ninguna mujer esté en riesgo. Y eso, todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidar y cuidarnos, pero sobre todo las instancias gubernamentales tienen la obligación de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, la política contra las mujeres y las niñas debe ser una política de alto nivel y debe abarcar estos 3 órdenes de gobierno y los 3 niveles. Sin ello, no podemos verdaderamente establecer una política de atención, prevención, erradicación y sanción. Si estos 3 poderes no se coordinan y los 3 niveles tampoco, no lo vamos a poder hacer. Y yo lo dije el día que estuve en Casa Jalisco, en donde declaramos, en donde venimos a instalar el grupo de trabajo, que todavía la legislación de Jalisco tiene grandes baches para erradicar la discriminación y la desigualdad. Y el Poder Legislativo aquí tiene una gran responsabilidad en ello. Y cada estado en el que estoy, los gobernadores toman nota, los fiscales toman nota, el Supremo Tribunal de Justicia toma nota y el Poder Legislativo toma nota. Nos quisieron doblemente sancionar a las mujeres porque en muchos estados el aborto no está penalizado más que de 3 meses a 6 años. Y en todos los estados el conservadurismo nos incorporó el delito de homicidio en razón de parentesco para castigar a las mujeres hasta con 65 años. Eso se tiene que acabar. Eso tiene que eliminarse de la ley, porque no es justo que una mujer por un aborto imprudencial esté en la cárcel tantos años y pierda a la familia, pero sobre todo pierda toda la red social de sus hijos e hijas.
Cuando un hombre está en la cárcel, las mujeres se encargan de mantener la familia, de mantener el contacto con ellos, de mantener el afecto. Cuando las mujeres están presas, aunque sea por este delito, incluyendo este delito, en menos de 6 meses la familia la abandona. Por eso es que el tejido social se lesiona de tal manera que toda la familia se acaba. Por eso es que el Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad en este delito. Y en una red que tenemos de mujeres en plural, en donde Alicia y yo participamos, yo les decía, ya ganamos la paridad, pero la paridad no puede ser solo acceder a los cargos públicos si no legislamos con igualdad. Y en eso yo les conmino desde el municipio y desde el Congreso del Estado a que deroguemos todos los rastros de discriminación y de desigualdad que están en el Congreso del Jalisco, que pueden ser el parteaguas para eliminar este delito que es horroroso, que es terrible, y que cuando a mí una mujer me ha pedido ayuda, o un hombre, de verdad que he sido lo más solidaria que he podido. Por eso necesitamos las mujeres solidarizarnos con las otras, porque nosotras estamos aquí, venimos a una conferencia, tenemos redes sociales, y no digo Face y Twitter, ¿verdad? Es decir, tenemos amigas, conocidas, compañeras, pero las que están afuera son las que no tienen esas redes, y esas son las que las meten a la cárcel por ese delito que en la gran mayoría se ha demostrado que son imprudenciales. Así que yo hago desde esta tribuna nuevamente un llamado para eso. En la CONAVIM tenemos recursos destinados a los centros de justicia, que este año aquí veo a Carolina. Nosotros le dimos al Estado de Jalisco en dos procesos recursos públicos. Y este año teníamos 70 millones, pero sobraban unos poquitos. Bueno, no sobraban, pero estaban ahí como al arbitrio de la comisionada. Y entonces yo llego el 12 de marzo y como el 18, digo, a ver, esos 30 millones pónganlos a los centros de justicia. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones el recurso público se usa de otra manera que no es para lo que está destinado. Así que este año destinamos 100 millones de pesos de apoyo para los centros de justicia. Y ya Jalisco, por cierto, será beneficiado con creo que 3.800.000. Bueno, pero el compromiso del Centro de Justicia también es con las mujeres y con la federación, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser una política de corresponsabilidad. Bueno, ahí está, esos son. Bueno, erradicar las violencias contra las mujeres, lo dije, no debe ser solo responsabilidad del gobierno. Las mujeres debemos reconocer todas las violencias y no aceptarlas. Todas. Nada de que me pegó poquito, me jaló poquito, nomás me dio un aventón, nomás me dice que estoy fea, nomás me dice que estoy gorda, nomás me dice que no salga, pero nomás le pido permiso y ya, ¿no? No, ninguna violencia debe ser permitida, como ninguna violencia debe ser ejercida. ¿La que sigue? Bueno, yo siempre digo, insisto y espero ser siempre reiterativa, que los derechos de las mujeres son y deben ser progresivos. Ni puede, ni se debe dar un solo paso atrás, ni uno, porque lo que hemos ganado, lo hemos ganado con muchísimo esfuerzo. Hoy estamos, miren, 4 aquí, más mí, en el presidium. Eso no hubiera sucedido hace 25 años. Y todavía hoy, en muchos eventos, los hombres hablan, por ejemplo, de ginecología, del aborto, de la salud reproductiva de las mujeres. ¿Y dónde están las mujeres, verdad? Entonces, sí necesitamos y requerimos que lo que hemos ganado lo sigamos conquistando y que todos los días hagamos algo para que esos derechos no se nos escatimen. Bueno, ¿cuál es el gran papel de los municipios? Y ahorita el presidente me decía,
necesitamos que nos revisen nuestro plan de alerta. Y yo dije, ya, hagamos la cita. Así como creo que es muy importante que todas y todos nos comprometamos, y yo no me desespero en esa materia, yo creo que hay 3 cosas muy importantes que se deben hacer en los municipios. La primera, que en todos los programas sociales vaya un lema, puede ser el que sea, pero puede ser feliz no es violencia, tu espacio es mi espacio, respetémonos. Bueno, yo tengo todo un catálogo de frases, pero en todos los programas sociales eso debe estar presente. También requerimos que los hombres que tienen una responsabilidad de poder transmitan a los otros que la violencia no es natural. Otra cosa que pueden hacer, el trabajo en las escuelas. Incluso en el municipio, yo propuse una reforma que no se aprobó aquí, que todas las escuelas municipales debían promover otro tipo de capacitaciones, porque eso de hacer monos de peluche y pintarnos las uñas, pues como que ya, ¿verdad? Pero sí necesitamos que las mujeres sean capacitadas en otros oficios que le ayuden a verdaderamente tener un ingreso laboral. Entonces, ese es un tema que el municipio puede empezar a hacer de manera ya. Otro de los temas son las escuelas, pues en el municipio, que hay que integrar una materia de educación de no violencia y paz. Y para mí eso es muy importante. Yo siempre digo que aprenden chicos, medianos y grandes y viejos. Mi papá aprendió a los 65, que no aprendan los niños más chiquitos, más medianos o más grandes. Claro que sí, podemos aprender la no violencia y el respeto a los otros. ¿Y por qué lo digo? Porque la familia, y lo digo aquí como psicóloga y como antropóloga, la familia nos enseña también la igualdad. También nos la podría enseñar, pero nos enseña en este momento la desigualdad y la sumisión de las mujeres. Muchas gracias. Guadalajara, la ciudad.